acerca de todas las, bueno, recuerden, ahorita es la parte de introducción donde pues ves de diferentes modalidades de imagen y en realidad, bueno, era nada más de manera muy general para pues, darnos una idea de más o menos cómo son el tipo de imagen que se genera por las diferentes técnicas y recordar que, bueno, algunas son funcionales, más orientados, otros más enfocados a la anatomía. Entonces, muchas veces, como una te da información más relacionada a la anatomía y otras a la funcional, pues bueno, al metabolismo, por ejemplo, la actividad metabólica, pues muchas veces se combinan, ¿verdad? Como aquí nos mencionan. Entonces, algunas que tienen una resolución más alta, pues te ayuda, ¿no? A combinarlas con otras. Y ese es como ven aquí en la diapositiva, la imagen que tienen ahí con la letra A, esas son es una imagen de columna y y aquí son donde han combinado, o sea, en esa imagen está combinada tomografía computarizada, acuérdense que es basada en rayos X, y SPECT, ¿verdad? La de fotón. Entonces, esas dos están ahí combinadas, igual en imagen B, donde, bueno, ahí, por ejemplo, lo que quieren ver es si hay también, si se fijan, bueno, está la parte de la estructura por un lado, pero en la otra pues ya se distinguen en regiones donde puedan estar alguna anomalía, ¿verdad? Esa es la idea de que se detecte alguna anomalía. Igual el inciso C, ahí nada más que es un corte ahí axial. El del B es transversal, el C es axial. Y también, si se fijan en el C, pues no se ve, no habría manera, bueno, no es muy claro dónde está una región, alguna anomalía, alguna región activa, mientras con SPECT, pues ahí se puede visualizar, ¿verdad? De manera más clara. Entonces, por eso juntan las dos y pueden servir para, es una imagen, son fusionadas de SPECT muchas veces combinan SPECT con tomografía o con resonancia magnética, etcétera, ¿no? Entonces las pueden fusionar y de esa manera pues tener información en una sola imagen, tener información de anatómica como funcional. Esa es la idea de que muchas veces se combinan. Y bueno, en resumen, aquí tenemos en esta tabla, están algunas de las, pues digamos, desarrollos relacionados con imágenes médicas y las diferentes fechas, ¿no? Por ejemplo, ahí se toma desde el microscopio, porque, bueno, desde ahí ya podríamos hablar de imágenes biomédicas en realidad, el microscopio, ¿no? Por el año de 1600 y pues varios científicos que contribuyeron, entre ellos Galileo, Hooke y otros, ¿verdad? Después, bueno, está la parte de la fotografía, que también, pues bueno, a raíz del desarrollo de la fotografía y la fotomicrografía, pues ahí para estructuras en 2D, se aplicaron, bueno, después también a biológicos. Y luego los rayos X, ya finales del siglo XIX. Después, aquí es la resonancia magnética, pero espectroscopía por resonancia magnética, que ahí no era todavía imágenes, pero era más bien señales, pero que sirvieron de base para las imágenes de resonancia magnética. En los 50 está el endoscopio, para ver estructuras internas, sería una imagen ahí óptica. El ultrasonido también, a finales de los 50, ya para tener estructuras 2D, 3D. Luego, por esas mismas fechas, está el microscopio confocal, que es también una técnica ya
de microscopía donde puedes enfocar en diferentes planos de una estructura, y lo cual puede llevarte a tener para visualizar una microestructura, pero en 3 dimensiones, porque ahí puedes enfocar a diferentes planos, entonces puedes tener las diferentes estructuras, ¿verdad? De una muestra, de un órgano, por ejemplo, un tejido. Luego la cámara gamma, que es esencial para la parte de SPECT y de CT, de tomografía. El SPECT en la tomografía, también en los 70s, PET en inicios de los 70s y resonancia magnética, ¿verdad? Y los que contribuyeron a cada una de las técnicas. Entonces, bueno, aquí ver algunos ejemplos nada más de las diferentes técnicas, ¿verdad? Nada más para, pues, a manera de familiarizarnos un poquito de cómo es el tipo de imagen, qué imagen te produce, ¿no? Cada una de las técnicas y más o menos tener una idea de qué características tienen. Por ejemplo, esta de ahí que están viendo ahí es de tomografía computarizada y sería pulmón y un corte axial. Por ejemplo, pueden ustedes ver que la resolución es buena, o sea, la resolución de las estructuras ahí anatómicas. Entonces, ahí pueden ver un corte axial de cerebro, ¿verdad? Una altura. Ahí se alcanzan a ver también los ojos. Esta, pues, una radiografía, algo ya más común, una radiografía de rayos X de los dientes. Estaría entonces rayos X. Un feto, una imagen de ultrasonido de feto. Esta es una no es mamografía, porque la mamografía sería rayos X, sino sería una imagen de seno, pero de resonancia magnética. Esta de aquí es una imagen del corazón, pero con SPECT. Acuérdense que SPECT ya entraría la parte de funcional. Entonces ahí vemos más bien regiones activas. Esta otra sería de cerebro y este es PET. Igual, acuérdense, SPECT y PET están en la parte de funcional, ¿verdad? Entonces PET también te permite ahí activar, donde se están activando, ahí donde hay mayor actividad metabólica y ahí es de cerebro. Esta es una radiografía también, rayos X de pie. Y bueno, son nada más como algunos ejemplos, ¿no? De imágenes para tener ahí, irnos familiarizando. Ahora, algo importante también que debemos de mencionar es la parte multimodal. Que multimodal se refiere a que vas a tener diferentes técnicas o técnicas que te permitan tener diferentes tipos de información. Entonces, para eso, bueno, se requiere de tener, eso nos va a tener información complementaria, y bueno, para eso se requiere de los conocimientos, tener los principios, ¿no? De física, de cómo se forma la imagen, cómo se hace el procesamiento de esos datos. Y bueno, ahí lo importante es que la información de múltiples imágenes, pues nos dan más información, ¿verdad? Que si tuviéramos nada más con una, ¿no? Una imagen individual. Entonces, cada una pues nos va a dar información complementaria, al final pues nos va a dar una mayor información que va a ayudar al diagnóstico clínico, a la precisión, por ejemplo.
Y en ese, y bueno, igualmente también pues la calidad de la imagen es bien importante para esta parte del diagnóstico. Entonces, es algo que nos ayuda ¿cómo se llama? A la parte del diagnóstico, y entonces, por lo tanto, las mejoras en todas estas técnicas de imágenes, en instrumentación, pues son muy útiles para la identificación pues, de diferentes patologías. Y bueno, siempre que se diseña, pues se toma en cuenta todo esto, ¿no? Que tanto nos ayuda a la precisión del diagnóstico. Eh, entonces, hablando de esta parte de la calidad de la imagen, ¿verdad? Decíamos que, por ejemplo, eh, ahí está, ¿no? Podemos, incluso aquí, por ejemplo, nos las clasifican en 3 grados. Esta de grado 1 sería una imagen buena, buena, excelente, la calidad de la imagen. Entonces, porque si se fijan, bueno, ahí se pueden distinguir ciertas, de mejor manera las estructuras, se pueden distinguir, mientras que, por ejemplo, en esta grado 2, podría servir todavía aún para un diagnóstico, pero ya la calidad ya no es tan buena con la otra, comparada con la primera, ¿verdad? Podemos ver esto, recordarán esta parte del contraste a ruido y el señal a ruido, pues ahí se ve ya va cambiando, ¿verdad? Ya el contraste no es tan bueno porque se empiezan a perder algunas estructuras. Y la otra es esta, ¿no? Un caso de una imagen de calidad pobre, y pues esta no ayudaría al diagnóstico. Aquí, si se fijan, aquí tiene estas líneas, parece como artefactos que vamos a estar viendo, artefactos que vamos a estar viendo. Unos pueden ser por movimiento o por otras cuestiones de instrumentación. Entonces, pues ya no sirven tanto para el diagnóstico. Entonces podemos, que es muy importante, pues tener una imagen de muy buena calidad, porque todo va enfocado al diagnóstico. Luego también otras métricas que podemos tomar en cuenta, que debemos de tomar en cuenta para estos métodos, y la imagen y los datos que se adquieren, pues son en términos, por ejemplo, de exactitud, de sensibilidad y especificidad. Entonces, exactitud como el número de casos, el número de diagnósticos correctos, ahí será dividido entre el total de diagnósticos. La sensibilidad como el número de verdaderos positivos, dividido por la suma de verdaderos positivos y falsos negativos. Y la especificidad como el número de negativos de verdaderos, divididos por la suma del número de negativos verdaderos y falsos positivos. Entonces, todas estas, digamos, estas métricas nos van a ayudar a, a identificar, digamos, es una métrica del desempeño de nuestro método. Bueno, para una mayor identificación de lo que acabamos de decir, de ponerlo tanto en palabras, pues ahí está, ¿no? Sensibilidad, ahí se fijan. Bueno, aquí están por sus siglas en inglés, pero serían verdaderos positivos dividido entre verdaderos positivos más falsos negativos. Y el significado de la sensibilidad es más bien lo que nos da o lo que nos dice una sensibilidad del método, es que se refiere a la capacidad o de la prueba para detectar correctamente a los pacientes que tienen la condición. Entonces, podríamos decir que te identifica a los pacientes que tienen la condición. Pues, si están enfermos de algo, pues te identifica a esos enfermos, ¿no? Si son diabéticos, pues es una sensibilidad alta, significaría que la prueba te detecta bien, a los pacientes diabéticos, ¿no? De manera, con una alta sensibilidad, tienes alta capacidad, ¿verdad? Y por otro lado, la especificidad serían los verdaderos negativos dividido entre la suma de los verdaderos negativos más los falsos positivos. Entonces, la especificidad, esa se relaciona con la capacidad de la prueba, que sería para detectar correctamente pacientes que no tienen la condición, ¿verdad? Entonces, podríamos decir a los pacientes que no tienen. Entonces, tú quieres un método que te diga que estos pacientes no tienen un tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, sería una prueba que debe tener una alta especificidad porque de manera correcta te detecta a los que no tienen cáncer, por ejemplo.
Entonces, esa sería la especificidad. Entonces, las dos son importantes, ¿verdad? Porque una te detecta a los que tienen la condición y otros a los que no la tienen. Entonces, en un caso ideal, pues tú quisieras un método que te detecte a los que tienen, a los enfermos, y que también te detecten a los que no tienen. Muchas veces estos métodos pues varían, ¿no? A veces tienen una mayor sensibilidad, entonces te detecta a los que sí la tienen, pero a los otros no te los detecta tan bien, a los enfermos, digamos, a los que no tienen la condición. Y hay pruebas que tienen al contrario, tienen una baja, o sea, sensibilidad, no detectan tan, de manera tan adecuada a los que tienen la condición, pero sí te detecta a los que no lo tienen. Entonces, así, de esa manera, ¿verdad? Sensibilidad, especificidad, pues se busca que sean lo más altas posibles. Y siempre, bueno, cuando hay una prueba, pues te dicen en términos de cuánto es la sensibilidad y la especificidad de tu prueba. En muchas pruebas clínicas, pues en realidad son sensibilidades ya que son los conocidos como métodos estándar de oro. Son métodos que pueden tener, por ejemplo, un 99%, ¿verdad? En términos de sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, entonces quiere decir que te detecta a los enfermos, se los detecta muy bien. Y así, ¿no? Se baja, ¿no? Y entonces, como son pruebas ya estándar, las pruebas clínicas ya están muy probadas y además se requieren de que tengan esto, ¿no? Una alta sensibilidad, una especificidad altas por lo que acabamos de decir, ¿verdad? Para que detecten, en el caso de que detecten a los enfermos, pues que tengan una alta sensibilidad muy, muy alta, del 90 y tantos por ciento, pues es muy buena. Entonces, y bueno, relacionado con estas métricas, sensibilidad, especificidad, eso nos lleva a lo que podemos llamar como la exactitud del método. ¿Qué exactitud tiene tu método, tu prueba? Eh, pues bueno, esa la podemos obtener haciendo esa razón de la suma de los verdaderos positivos más falsos positivos, dividido entre la suma de los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, más los falsos positivos, más los falsos negativos. ¿Verdad? Entonces, recuerden esto de falso positivo, falso negativo, se refiere, por ejemplo, o sea, positivo o negativo se refiere a la condición. Si la tiene, pues es positiva, si no la tiene, es negativa. Entonces, ahí entraría si es positiva o negativa. Y bueno, verdadera o falsa, sí es adecuada. Entonces tú dices, un verdadero positivo es que sí tiene la condición, o sea, positiva la condición, sí la tiene, y aparte es verdadero, ¿no? O sea está correcto. Y un falso positivo te indicaría que te está diciendo, sí tiene la condición porque es positiva, pero en realidad no la tiene, entonces es un falso positivo. Falso negativo sería, no tiene la condición y sí la tiene, entonces es un falso negativo. Entonces, asociado con eso, también se le conoce como el error tipo 1 y error tipo 2, porque el error tipo 1, acuérdense, tiene la condición y, o sea, la prueba dice que sí, la tiene, y no, en realidad no la tiene. Entonces, falso. Es falso positivo. Y en el tipo 2, un error tipo 2 sería, no tiene la condición, la prueba te está diciendo no la tiene, pero sí la tiene, ¿no? O sea, en la realidad sí la tiene, por lo tanto es falso negativo. Y una manera de ilustrarlo más fácil para que les quede, yo creo, más claro ya con esa imagen. De hecho, también a mí me quedó claro cuando llegué, vi esa imagen, ¿no? Porque está bien clara ahí. Error tipo 1, error tipo 2. Entonces, error tipo 1, está ahí ¿verdad? Ese señor ahí, y él va con el médico y le dice, está embarazado, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, ahí es un error tipo 1 porque le está diciendo que sí la tiene la condición. En este caso, la condición es el embarazo, ¿verdad? Entonces, la condición es positivo, o sea, le está diciendo a la prueba que sí es positiva, pero pues sabemos que no, entonces es un falso positivo, error tipo 1. En la imagen de la derecha tienen ahí está una señora, ¿verdad? Y claramente ahí está, dice, tú no estás embarazada, ¿verdad? Entonces ahí le vemos que está embarazada, sí, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿qué está diciendo? La prueba está diciendo que no, o sea, negativa, pero pues a ver, es falso, ¿verdad? Entonces es un falso negativo, por lo tanto es un error tipo 2. Entonces, ya con eso, bueno, queda más claro, pero y también algo importante del error tipo 1 y el error tipo 2 es que cuando se desarrolla alguna prueba, algún método, es importante considerarlos porque qué tal y buscar cierta manera, vamos a tener tal vez tu prueba va a tener estos falsos positivos y estos falsos negativos.
Entonces uno tiene que valorar en la prueba, pues, cuál es, que digas, por decir así más comúnmente, o sea, cuál es la menos peor, ¿verdad? O sea, cuál de esos errores es el menos peor. O sea, los dos son errores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el menos peor? Pues está complicado, pero, por ejemplo, vamos a suponer que si te dicen, no sé, en el caso de, em, ¿qué podrá ser? No sé, o sea, por ejemplo, una enfermedad muy seria, ¿no? Como el cáncer y que te dicen, si tu prueba es una prueba, digamos, para detectar cáncer y resulta que tiene un error tipo 1, significaría que la prueba te está diciendo que es positivo, o sea, que si tiene, va el paciente y le dice, la prueba le dice, sí tiene cáncer y no lo tiene. Y si tuviera un error tipo 2 esa prueba para cáncer, quiere decir que la prueba le va a decir al paciente, no tienes cáncer y sí lo tiene. Entonces hay que tener cuidado con esos errores, ¿verdad? Lo que ustedes también como futuros ingenieros biomédicos, pues van a tener que tomar en cuenta mucho eso porque en cuanto a los sistemas, ¿no? ¿Cuál de estos errores te está produciendo y cuáles pues tiene más implicaciones? Por ejemplo, pues ahí está en el cáncer que estamos poniendo, es un ejemplo que agarré, pero pues está, también ahí estaría bueno, muy complicado, ¿no? Porque por un lado, si tienes un error tipo 1, pues le estás diciendo al paciente que sí tiene cáncer, pero no lo tiene, entonces está sano, ¿no? O sea, ahí la implicación podría ser, no sé, que le den un tratamiento y no lo tiene, ¿verdad? Y entonces, pues, bueno. Y en el caso, en el tipo 2, ahí también podría ser, pues no sé si la podría llamar que todavía fuera más grave, porque, por ejemplo, en esta prueba de la que estamos hablando, que fuera de cáncer, y tiene un tipo de error tipo 2 y entonces la prueba te dice que no tiene cáncer, le dice al paciente, no, no, la prueba dice, no, no tienes cáncer, y si lo tiene, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado porque, pues entonces el paciente se va a ir, va a decir, pues no, me salió, no tengo, pues qué padre, y pues, pues, desafortunadamente, pues eso el paciente está confiado porque la prueba le dijo que no, y no era verdad, y entonces, pues, está sin tratamiento y está ahí avanzando la, la prueba, ¿no? O sea, digo, la enfermedad. Y pues no sé, en algunas otras condiciones a lo mejor puede ser que no sea tan grave uno como el otro, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, pues simplemente se debe de valorar, ¿no? A lo que me refiero, pues todo está enfocado a qué enfermedad te va a detectar, qué tanto y sobre todo qué implicaciones puede tener que tengas uno y otro. Entonces, bueno, eso es relacionado a esto de las imágenes, es pues eso, ¿no? O sea, toman en cuenta todo esto las pruebas con imagenología para ver cuál es la sensibilidad, la especificidad, la exactitud y los tipos de errores que pudiera haber en una prueba basada también, por ejemplo, en imágenes. Entonces, ahorita estamos hablando también de la parte de la calidad, por ejemplo, estábamos mencionando y de que, bueno, qué características debe tener tu sistema de imagen para que sea bueno. Por ejemplo, algo bien importante es la resolución. La resolución como una medida pues, de la imagen, pues en la cantidad de detalles, ¿no? Que puedes distinguir. Básicamente es cuando tienes, imaginen que tiene, a ver, creo que la imagen, no. Pero bueno, básicamente tienes dos puntos, ¿no? Imaginen ustedes dos puntos, dos objetos, y si esos objetos están, digamos que están separados a una distancia muy pequeña, ¿verdad? Están casi juntos. Entonces, una buena resolución te diría, estos objetos, tienes objetos, los tienes juntos y pues básicamente la resolución te diría, tú las puedes distinguir, ¿verdad? Están los dos objetos y a pesar de que están muy juntos, los puedes distinguir como separados. Cuando tienes una resolución baja, una resolución pobre, en lugar de distinguir que son dos objetos que están muy juntos o con una poca separación, algo con poca resolución te los va a juntar en uno, ¿no? O sea, no distingue entre dos objetos independientes y te dice, ahí hay uno solo. Entonces tú pensarías, dices, si es de baja resolución, vas a pensar que solamente ahí hay un punto, por ejemplo, un objeto. Cuando en la realidad son dos, pero como la resolución es tan baja, pues nada más te permite ver uno. Entonces, y pues bueno, eso sería, ¿no? La resolución.
Pues básicamente es lo que podemos decir así como a grandes rasgos de la parte de la resolución. Y dentro de la resolución podemos definir a la resolución espacial. Ahí para distinguir, ¿no? Características, pero, o sea, tienes dos características, ¿verdad? Y digamos, dos, no sé, en una imagen con muchas líneas y pues tienes dos líneas, ¿no? Son dos características. Puede ser dos estructuras en una célula, cosas así. Entonces, la idea es de que, bueno, tú puedes distinguirlas, ¿no? Las dos se pueden resolver individualmente, como dicen ahí, o sea, que las puedes distinguir que son dos objetos separados y no solo uno. Entonces, y bueno, en resolución espacial hay ciertas funciones que te ayudan, que bueno, más adelante vemos un poquito más de esto, de que son funciones que te ayudan a la resolución, ¿no? O asociadas con la resolución, conocidas como LSF, PSF, MTF, todos los vamos a ver a más detalle. La frecuencia espacial, entonces también, por ejemplo, en una rejilla, vamos a ver también más adelante que, por ejemplo, puedes tener una rejillas de dispersión. Esas rejillas de dispersión, por ejemplo, en la parte de rayos X es precisamente para que pasen por ahí los rayos X y se vayan, digamos que los dirijas en una cierta dirección. Para eso te ayudan esas rejillas. Entonces, esas rejillas son un arreglo ahí, tienes varias, por ejemplo, como aquí, ¿no? Lo puedes ver como líneas. Entonces, tú podrías medir las líneas, digamos que como en esa imagen que ven ahí, puedes decir cuántas líneas por milímetro tienes ahí, ¿verdad? Es algo así como una especie de densidad también, porque densidad lineal, porque tienes número de elementos por una longitud, ¿verdad? Entonces, tantas líneas por milímetro. Entonces, yo agarro un milímetro y veo cuántas líneas tengo en ese milímetro. Entre más cerca estén, pues significaría una más densidad, ¿verdad? O también lo podemos ver, para ponerlo en términos de esto, tiene una frecuencia espacial más alta, porque en un mismo milímetro caben más líneas, ¿verdad? Y entonces, si tienes eso, pues la resolución del sistema será, ¿cómo se llama? Del sistema de imágenes, tiene, entre más, o sea, van a estar más cerca estas imágenes y el sistema te permita distinguir esas imágenes, pues tiene alta resolución. Si vas aumentando la frecuencia y va a llegar un punto que el sistema no te va a distinguir, como están tan cerca las líneas que el sistema no tiene la resolución suficiente para distinguirlas por separado, te va a decir, no, pues aquí no están, todo es un continuo, ¿verdad? Como que es una barra en lugar de líneas. Entonces, pues ahí es porque tiene una baja resolución. Entonces, bueno, básicamente también que se asocia esto, resolución con frecuencia están asociadas. Y bueno, aquí, bueno, varios factores, ¿verdad? Que pueden afectarnos la resolución o el poder de resolución, que es pues la instrumentación, el tamaño de matriz de las imágenes, entre otros. Entonces, ahora, si por ejemplo, es bien importante que en el caso de las imágenes, no habría, digamos que en términos de calidad, o sea, de calidad, por ejemplo, de la imagen de la calidad, no habría una ventaja. Si tú dices, bueno, yo voy a considerar una cámara, por ejemplo, están las cámaras no sé, 10 megapíxeles y una de 20, ¿verdad? Por decir así. Entonces, pues aparentemente dices, no, pues la de 20 tiene mayor resolución, y me daría una mejor imagen y mejor calidad, pero en realidad esta también no va a depender nada más de esto, por ejemplo, el número de elementos que tiene ahí la cámara, que aparentemente nos daría mejor calidad de la imagen. Si, por ejemplo, o es una imagen que no está bien enfocada, si tiene, o por ejemplo, los lentes, la calidad, o los lentes no son de muy buena calidad, o están dañados, cosas así, pues ya no te da. O sea, a pesar de que tú aumentes ese arreglo de elementos, digamos, para una imagen, pues el instrumento, si el instrumento, por ejemplo, los lentes tienen esos daños o algo, pues ya no te funcionó bien, o si el usuario, quien está haciendo,
no la toma de forma correcta la imagen, pues también ya no te sirvió mucho. Y bueno, de ahí relacionado con esto que les decía de que, bueno, si tienes dos objetos y que la resolución, una buena resolución te los distingue que son separados y lo que habíamos mencionado, un ejemplo de esto es lo que ven aquí. Por ejemplo, y está relacionado con algo que se llama el ancho completo a la mitad del máximo. FWHM, ¿verdad? Que es el Full Width at Half Maximum. Este FWHM, o Full Width, tiene, como ven ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces es, por ejemplo, tienes aquí que tienes aquí los dos elementos que les mencionaba hace rato, ¿no? Tienes un elemento aquí y esos dos, ¿no? Que los ven ahí como dos círculos. Están ahí. Y pues bueno, esos tienen una cierta separación. Y este es el full width, el FWHM de cada uno, ¿no? Entonces estos los podríamos poner así como una gaussiana, ¿verdad? Digamos que la señal, ¿no? Donde este es el máximo y así pues se va disminuyendo. Entonces esto es viéndolo como especie de señales, pero supongan que viene de este objeto, una fuente ahí. Entonces tienes estos dos. Y entonces esos tienen un ancho a la mitad y hay una separación. Y entonces esta, pues por ejemplo, va a haber un momento en que si, por ejemplo, este FWHM es igual a la distancia mínima que dos líneas, ¿verdad? O puntos, objetos, deben de separarse en el espacio. Más bien, a ver, el FWHM es igual a la distancia mínima que dos líneas deben separarse en el espacio para aparecer como separadas. Porque miren, aquí estos cada tienen su FWHM. Entonces vas disminuyendo ¿cómo se llama? La separación. Y fíjense aquí todavía se distinguirían, bueno, aquí se distinguirán por separado, ¿verdad? Aquí también todavía se llegan a ver como dos gaussianas, si lo quieren ver así. Cuando ya estás más cerca, ¿qué pasa? Ya se empiezan a sobreponer, ¿verdad? Ya empieza un traslape aquí, miren, aquí está un traslape, y la imagen aquí todavía podrías distinguir entre dos, pero muy poco, y hasta aquí, ¿no? Y esta distancia mínima es el ancho de esto. Entonces, en el momento en que la separación entre dos objetos o entre dos puntos, digamos, por decirles así, sea igual al FWHM que tienen, pues ya hasta ahí es lo mínimo, ¿no? Que se pueden distinguir. Si ya la separación es menor a ese FWH, pues ya se traslapan, ¿no? Ya el traslape es tan alto que básicamente lo ves como una imagen sola. Entonces, pues ya no, a pesar que son dos objetos distintos, nada más que están tan cerca ya que la resolución ya no, ya pasando esto, pues ya no nos permitiría distinguirlos como independientes o como separados. Entonces, esa es otra, este FWHM nos va a servir también como, pues es algo más, un concepto que debemos de tomar en cuenta para saber si se están separando. Más bien que va a estar asociado con la resolución, ¿verdad? Bueno. Y ahora fíjense, ¿cuáles serían, hablando, se acuerdan de, bueno, como estamos hablando de la calidad de la imagen, por ejemplo, también está lo del ruido, el ruido y el ruido y cómo afecta la calidad de la imagen. Por ejemplo, tú tienes aquí una imagen ideal, ¿verdad? Así ya sin ruido, una buena imagen. Y aquí ese sería el efecto de agregar diferentes, podemos llamarle como diferentes niveles de ruido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ruido a nivel 1, 2 y 4. Que recuerden que este viene asociado también con la dispersión estándar, etcétera, pero vamos a ponerle por niveles como de ruido. Y entonces si le pones este nivel, que es el más bajo de ruido, aquí se ve tu imagen, ya pues empieza a ver un poquito, ya si se fijan, ya no es la calidad ya no es tan buena aquí, ¿no? Ya se empiezan a perder un poquito las estructuras. No, todavía no es muy notorio porque es poquito. Pones el nivel 2, ya se empieza aquí a ver más ruido, de hecho que en el fondo acá se ven. Nivel 4, miren, ya también ya aumenta más. Entonces ese es el efecto que va ocurriendo
cada que vas poniendo nivel ruido en la imagen, pues estás afectando ya, deteriorando su calidad. Por eso lo que queremos es que el ruido sea lo menor posible para tener una buena calidad de la imagen, ¿verdad? Siempre pues va a haber un ruido asociado al instrumento, al mismo instrumento, fuentes externas, etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, el mismo ruido, por ejemplo, los componentes electrónicos, ahí hay un ruido, ¿verdad? El ruido térmico, el ruido por fuentes externas, por ejemplo, en las técnicas que son de óptica, pues ahí la luz exterior aumenta y te da un ruido, es parte del ruido también, eh, entre otras, ¿no? Hay muchos tipos de ruido. Otra es el ruido que está asociado a la misma naturaleza de las partículas que inciden, ¿no? en el sistema. Por ejemplo, si son fotones o son fotones esos fotones pues viajan y interaccionan entre ellos y luego después van a llegar a un detector. Entonces la naturaleza de ellos hace que pues no llegan todos uniformemente, etcétera, y eso también es un ruido al que se asocia, y etcétera. O sea, puede haber muchas fuentes de ruido. Entonces, básicamente, pues bueno, sería cómo nos afecta en la calidad de la imagen. Aquí, por ejemplo, en esta figura, ven ustedes que aquí tenemos el caso en el eje de las X, está hacia acá, va incrementando el ruido. En el eje de las Y tienen el incremento aquí es como una especie de, mm, como lo que veríamos como algo que está como desenfocado, ¿verdad? Como difuminado, cosas así. Entonces, ahí eso lo que si lo ven aquí en las imágenes, pues aquí tenemos una imagen así como muy nítida, ¿no? Como más nítida, podríamos decir, la nitidez. Y entonces, por ejemplo, si nos ponemos aquí en la figura, en la parte superior, a la izquierda, mm, eh, pueden ver aquí una que tiene una imagen que es la como ideal, porque tiene muy poco ruido y muy bien, y la nitidez es muy buena, ¿verdad? Y aquí le vas metiendo ruido, incrementando esta, y pues bueno, no se ha perdido como el nivel de detalle, o sea, la nitidez, que podemos decirle, pero cada vez aún más ruido, hasta que pues ya se pierde, ¿verdad? Casi. Está aquí, a comparación de la primera, o sea, de la que está arriba a la izquierda, la que sigue tendría más, está ya menos nítida, se ve así como difuminada, como desenfocada. Y luego esta última que está acá, vamos a llamarle por la primera columna, tercera fila, como en esta parte izquierda, ¿verdad? De la imagen, ahí tendrías una ya aumentaste está más, con muy poca nitidez, se fue como difuminada. Y además le puedes ir agregando ruido y miren, cada vez se va perdiendo, que ese sería el caso peor, porque no tiene nivel de detalles muy, muy malo, o sea, y además hace mucho ruido. Entonces, bueno, esos serían efectos del ruido en una imagen. Ahora, el ruido también es, digamos, lleva pues tiene que ver con una naturaleza aleatoria, ¿verdad? Entonces, algo que se puede hacer es que ayuda para mejorar y quitar el ruido o mejorar el SNR, la señal en relación al ruido, es, por ejemplo, lo que se puede hacer es promediar, pues tener un promedio, tal que pues ya en el promedio, aquellos que están aleatorios van a tender a quitarse, ¿no? A desaparecer, podemos verlo así, y aquellos que en realidad son señal, pues deben de permanecer, ¿verdad? Porque estás midiendo algo y esa parte de lo que estás midiendo, una imagen que estás midiendo, pues viene de la parte real del objeto en sí. Entonces esa pues debe de permanecer. El ruido pues va a estar ahí variando. Entonces, algo que se puede hacer es el promediar, y es promedio te ayuda mucho para quitar el ruido. Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, esa es una imagen de resonancia magnética y lo que se hace, el mismo equipo para evitar esto del ruido asociado al instrumento, etcétera, pues lo que se puede hacer es, haces
varias adquisiciones. O sea, adquieres varias veces y entonces y cada vez, pues bueno, los adquieres y vas obteniendo los promedios. En realidad, que adquieres y promedias del número y el final, pues eso te va a ayudar a reducir el ruido o mejorar el SNR. Aquí lo que pueden ver en la parte A es un solo escaneo, ¿no? Una sola adquisición. Y fíjense cómo para este instrumento, bueno, así como fue tomada el instrumento, pues tiene mucho ruido, ¿verdad? Ustedes pueden ver el ruido asociado. Ni siquiera te deja ver bien la estructura. Después, por ejemplo, puedes poner con dos adquisiciones y se promedian y vean, ya va mejorando, al menos ya se empieza a definir un poco más. La C es con 4 escaneos, ya el doble de esto, 4 escaneos, y miren, ya se promedian, ya empieza a verse más. Pero todavía no se distinguen así mucho detalle las estructuras, por ejemplo, del cerebro. Finalmente, este es al doble, es más bien aquí más bien van elevados al cuadrado, ¿verdad? Porque este es el 1, luego esta sería la 2 adquisiciones promediadas, es 4 adquisiciones, 16. 16 adquisiciones, puedes escribirlo 16, lo promedias y miren ya como el ruido pues ya desapareció y nos quedamos con la señal, pues, la importante, ¿no? Donde se distinguen ya las estructuras. Este es un corte, ¿cómo se llama? Este es de aquí de cabeza para ver el cerebro, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos ahí pueden ver cómo el ruido pues nos afecta mucho la calidad y la idea es de que en estos instrumentos pues el ruido se reduzca, ya sea por instrumentación, o sea, pues más o menos vía mejorando la instrumentación, otra es estas técnicas de promediar o pueden ser ya incluso otros algoritmos que quiten el ruido, que estén enfocados a quitar un tipo de ruido y lo quiten por fuera, o sea, adquieren la señal, pero después con un algoritmo los quitan. Y bueno, ciertas operaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con esto de imágenes, por ejemplo, registro, segmentación o mejorar o pues, el filtrado. Son cosas que también se usan para todo esto de la adquisición y la calidad y todo esto de las imágenes. Por ejemplo, el registro. Aquí el registro lo podemos ver como una alineación de imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí tienes una A y B. Y entonces A es una resonancia magnética, imagen de resonancia magnética, y en el B, a la imagen de resonancia magnética le pones sobrepuesta una imagen de PET, o sea, de emisión de positrones, tomografía por emisión de positrones. Entonces es el mismo sujeto, ¿verdad? Es el mismo sujeto, pero le tomaron con resonancia magnética y con PET. Entonces lo que se hace es que, bueno, la idea es que se debe de hacer el registro donde alineas de las dos, la imagen de PET bueno, la de en resonancia con la de PET, para que coincidan en las mismas regiones y de esa manera es lo que decíamos de tener una imagen con información de dos técnicas. Aquí tenemos donde tenemos la parte anatómica, pero también tenemos la imagen de la parte el enfoque más bien funcional, donde se está activando ahí, donde hay activación del metabolismo. Entonces, para eso se necesita lo de registro, de alinear para que coincidan las imágenes en una sola. El registro. Por otro lado, la segmentación, ahí es un proceso que tiene que ver con identificar estructuras. Entonces, tú quieres identificar regiones o estructuras o órganos, células, estructuras dentro de la célula, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de la imagen, entonces para eso se necesita la segmentación porque te puede ayudar hay algoritmos enfocados a la segmentación donde tú le das ciertas características y le dices si cumple ciertas características, por ejemplo, pues el brillo, etcétera, o la forma que tenga. Entonces, esas son, identifíquemelas como tal estructura. Entonces, a veces dicen, no, pues yo quiero identificar, por ejemplo, de esta estructura,
pues, qué hay ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, identifícame dónde está por ejemplo, tienes una parte de una imagen donde hay varias estructuras, incluso varios, por ejemplo, varios tipos de tejido. Puedes decir, a ver, de esta imagen identifícame nada más el tejido adiposo, o nada más hueso, o nada más músculo. Entonces ahí te lo va a combinar, el algoritmo va a buscar la manera de identificar lo que les digo, muchas veces basada en la intensidad del brillo, la forma, etcétera. Eso, bueno, como les decía, ya en cursos ya de procesamiento de imágenes y de imágenes médicas, pues lo ven mucho más a detalle, es parte de lo que van a realizar. Por ejemplo, ahí, miren, es la misma imagen aquí, y esa, con el algoritmo se puede identificar, por ejemplo, aquí regiones donde está el tejido, donde esté tejido, o sea, distinguir el hueso de tejido blando. Entonces ahí lo puede identificar la segmentación. Entonces es el registro, la segmentación, y lo otro que mencionamos es el filtrado. El filtrado, como, bueno, eso ya es, o sea, lo que usamos mucho en señales, ¿verdad? Que no tengan que ser necesariamente imágenes. El filtrado siempre, incluso, bueno, lo que mencionamos del ruido, pues tiene que, muchas veces el ruido, por ejemplo, son frecuencias, ciertas frecuencias que debemos de quitar, ¿verdad? Asociadas con ruido. Entonces, por ejemplo, eso filtrar, pues nos mejora la calidad del, y bueno, o sea, por ejemplo, lo que les mencionaba puede ser un filtro pasa abajo, por ejemplo. Se puede atenuar el ruido. Y si atenúa el ruido, aumenta el SNR. Hay una cuestión de que muchas veces pues, se pueden ¿cómo se llama? Quitar, ¿no? O sea, pues el filtro, pues, o sea, recordando, usted tiene un corte, ¿verdad? Una frecuencia ahí de corte y pues entonces va a decir, no, pues nada más deja pasar estas de aquí en adelante. Entonces la cuestión es de que, por ejemplo, algunas características que pudieran tener, por ejemplo, ahí nos mencionan altas frecuencias, pues se van a suavizar, o sea, se van a perder, ¿verdad? Entonces siempre un filtro, pues te pierde información. Entonces, bueno, también mucho depende de cómo lo que estemos buscando. Entonces, muchas veces es el de pasabajas, más bien para imágenes que tienen SNR bajos y que tienen una resolución espacial pobre, ¿no? Relativamente pobre. Para eso se utilizan un poco más. Caso de los pasaltas, ahí se van, pues precisamente se van a destacar, a acentuar esos componentes de alta frecuencia. Entonces, muchas veces las frecuencias espaciales, estamos hablando de frecuencias espaciales, las altas corresponden a objetos pequeños y, por ejemplo, los bordes de las imágenes. Entonces, ahí nos dice, ¿no? Pones un filtro más alto, pues te va a mejorar la resolución espacial porque los objetos pequeños se van a ver de manera mejor y el borde, entonces, en cierta manera, se ven más definido. Lo que decimos como que está más definido, ¿no? Se ve más definido en una imagen. Entonces, y también, bueno, hay algunas cosas, ¿no? Que del ruido también, ¿no? Que puede afectarnos en dejar el filtro para altas. Pues miren, ahí es un filtrado. Miren los efectos que pueden ocurrir. Ahí tienes esa imagen, pones un filtro pasa bajas y lo que te hace es que sí te quita, mira, por ejemplo, aquí en el fondo se ven, pero se alcanzan a ver un poquito los puntitos así como de ruido de fondo acá. Pues sí te los quita aquí, pero el problema es que recuerden que las frecuencias altas espaciales están asociadas, como dijimos, que con estructuras pequeñas o con bordes, ¿no? O sea, con la parte que te define, como más la definición. Entonces, miren, aquí al poner esto, cortarlo, pues miren, pues no te deja pasar esas frecuencias y te las quita, dándote el efecto aquí como de esto, ¿no? Como difuminado. Por otro lado, si le pones el pasa altas, pues sí la definición está bien. Miren, ahí te da las estructuras pequeñas, los bordes están bien delineados, pero deja pasar el ruido con frecuencias altas. Por acá se ven ya en el fondo, ahí lo pueden ver como ruidos, ¿verdad? Un ruido ahí de fondo. Entonces, pues bueno, es una
Siempre hay que estar teniendo qué requieres y pues buscar cuál filtro es el que más nos conviene. Otro concepto es lo del rango dinámico, una imagen, que eso lo podemos expresar como niveles de color en las escalas de grises. Entonces, si tienes mayor número, ese número que llamamos, se puede, las diferencias pues son más sutiles, ¿no? En cierta medida, se pueden verlo aquí. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a empezar de derecha a izquierda, en el que dice cuatro niveles. Entonces, aquí tienes en el rango dinámico 4 niveles, escala de grises, entonces nada más tienes 4 niveles de gris. Pues de repente no se pierde, ¿verdad? O sea, sí llegamos a ver ciertas estructuras, pero se pierde. Si le aumentas a 16, ya se empieza a definir mejor. Si le pones 256, pues ya todavía tienes más niveles y eso, pues bueno, te da más, puedes encontrar o resaltar diferencias, ¿no? Más sutiles, porque acuérdense, también está asociado con lo del contraste, puedes distinguir más. Entonces el rango dinámico también nos ayuda para esta parte de entre más niveles, más puedes encontrar, identificar mejor las estructuras. Y de ahí viene otra cosa que serían los artefactos. ¿Verdad? Los artefactos, que bueno, básicamente es cualquier señal en una imagen que se causa por algo relacionado con todo lo que tiene que ver con el proceso de la imagen, ¿no? O sea, y que te distorsiona la imagen o te introduce también un artefacto, te puede introducir características aparentes, pero que no tienen un sentido físico, ¿no? O sea, no una interpretación física. Entonces es como te dice, ves la imagen y dices, mira, aquí aparece que hay una estructura interesante. Bueno, es un artefacto, ¿no? No existe, no es algo, una verdadera estructura, entonces por eso es un artefacto. Te puede distorsionar la imagen. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento en la resonancia magnética para, si se va a hacer una adquisición de resonancia magnética, pues se debe evitar el ruido porque ahí ¿cómo se llama? Es uno de los artefactos. Te va a dar una imagen que no corresponde porque se movió. Por ejemplo, otras son en el caso del ultrasonido, son reflexiones múltiples que mandas el sonido y pues rebota, ¿no? O sea, vamos a decir que rebota, se refleja en diferentes estructuras y esa reflexión múltiple pues te da como un efecto como si hubiera ahí alguna estructura que no. Por ejemplo, que digan resonancia magnética también, acuérdense que hay resonancia, tiene que ver con un imán muy potente, ¿verdad? Entonces, si hay metales, pues bueno, ahí te van a dar esos artefactos. Y entonces, pues reconocer esas causas, pues es bien importante para para el experto que va a interpretar las imágenes, porque puede ser que, lo que acabamos de decir, ¿no? Puede ser que si no toma en cuenta eso, o si no valora eso, pues puede irse creer que es una estructura interesante, algo relacionado con alguna patología, cuando no lo es. Entonces, pues deben de cuidar mucho en ese aspecto sobre estos artefactos, encontrarlos o ver las causas también. Miren, estos son ejemplos de artefactos en una imagen. Por ejemplo, aquí lo que se ve esto es de resonancia magnética. Y el movimiento, si el paciente se mueve, se crean ahí unas líneas extras que no deberían estar aquí, se ponen espero se logren ver en la línea. A ver. Ahí está, ¿verdad? Miren, ahí la línea, donde está señalando la flecha, pues ahí lo que nos dice es que ahí hay unas líneas, se ven como unas líneas oscuras. Esas no son estructuras, o sea, pues no tienen nada que ver con que es una estructura o algo que hay aquí raro, sino simplemente son artefactos que por el movimiento se generan. Entonces se ven como líneas aquí, como líneas extras.
En el otro, en el B, bueno, en este del medio, figura del medio, lo que tienes es, fíjense aquí, por acá, ahí es lo que se conoce y que vamos a ver, ya más detalle en el ultrasonido, como sombra acústica, una sombra acústica, porque aquí lo que se tiene es una, ¿cómo se llama? Un depósito ahí de mineral que se acumuló ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese, al ser un, mm, tener que tener esas propiedades, ¿verdad? De un sólido, de un mineral, pues bueno, lo que hace es que te da una intensidad muy alta en el ultrasonido, así se ve, pero ahí lo que ocurre es que pues no deja pasar, como no absorbe, no deja que el sonido, ¿verdad? Se transmita a través de él, de la estructura. Más bien lo que hace es rebotar, ¿verdad? Se regresa, se refleja y por eso lo vemos muy intenso. Pero lo que está atrás de esa estructura, sí, pues sí, atrás de esa estructura, pues no lo deja ver, no deja que pase el sonido acá y por lo tanto no regrese ¿cómo se llama? A la sonda de ultrasonido y se vea negro, ¿verdad? Porque no quiere decir que aquí no haya nada. No, eso por eso es precisamente a lo que va del artefacto. ¿Se acuerdan? El artefacto te crea, te hace, digamos, como creer, podemos decirlo así, que hay una estructura o que no existe algo ahí cuando sí lo hay. Entonces aquí, o sea, pues hay tejido, o sea, por ejemplo, si es el riñón, pues aquí sigue el riñón, ¿verdad? Todavía sigue el tejido, pero lo pone en negro y uno podría pensar que aquí hay algo, ¿no? Está un hueco aquí. Pues no está ningún hueco, sino simplemente es una sombra que se genera, sombra acústica generada por esto. Es un artefacto, algo muy claro de artefacto, ¿verdad? Del ejemplo de artefacto. Después otra puede ser, por ejemplo, en una de tomografía computarizado. En una de tomografía, aquí, por ejemplo, hay un implante de metal y pues se ven aquí como con un brillo muy intenso, ¿verdad? Y entonces pueden pensar, es algo del órgano aquí, de algo, alguna anomalía aquí, y no, pues resulta que más bien como aquí hay un implante, se ve esto como muy brillante y puede uno pensar que es el artefacto también. Otra para considerar está la distorsión. La distorsión, o sea, una distorsión puede ser de tamaño, distorsión de forma, y aquí básicamente esto, bueno, tiene que ver con, como menciona ahí, naturaleza geométrica, y aquí no te da, o sea, tienes la cuestión es que te da, algo, te lo distorsiona y hace creer que el objeto que en realidad que estás midiendo tiene, por ejemplo, aquí como aquí, otra posición, o que el objeto tiene otra forma, por ejemplo. Otro tamaño y otra forma, perdón, ¿verdad? O sea, aquí miren, así es como que viene, por ejemplo, aquí el haz de partículas de res X y como está así, resulta que la imagen se ve como de esta manera, ¿no? Más grande, cuando en realidad pues no está así. Y acá es por el ángulo por la posición como está esta estructura y como está incidiendo los rayos, aparentemente la imagen te da como que esto es un círculo. Entonces tú puedes pensar, mira, aquí hay un círculo, pero no, es la posición. Es pues es como una sombra, ¿no? Como tienes una sombra, pues la sombra, dependiendo de cómo estés cerca, es como la analogía sería eso. Entonces la sombra y pues está dando la luz, y pues si te acercas a la sombra, ya ven que pues, se ve o más chica, más grande la sombra, ¿no? Y tienes tu sombra, pues puedes ver una sombra muy grande, una sombra muy pequeña, y también el ángulo que tome, pues la sombra se puede formar y es pensar, no, es una sombra distinta, ¿no? A una persona, pero pues es nada más efectos de la fuente con la posición del objeto y así, ¿no? Es algo parecido. Entonces esto es una distorsión. En la imagen también tenemos esta parte de la distorsión. Miren, y en esta tabla, ahí mostramos la resolución espacial de diferentes modalidades de imágenes.
Entonces, por ejemplo, la resolución espacial, ¿verdad? Acuérdense que la resolución espacial tiene que ver con, o sea, ¿qué puede distinguir, no? ¿Hasta dónde puede distinguir a objetos como, por ejemplo, dos objetos que estén muy cerca, como independientes? Entonces, por debajo de esa, si la resolución hasta ahí llega, ¿no? Ya una distancia algo menor a eso, más bien una estructura menor a esa, ya no va a ser muy complicado, o más bien ya un equipo que tenga, que quieras distinguir una estructura menor a esa resolución, pues ya no te la va a distinguir porque, como por ejemplo tienes dos estructuras ahí parecidas, pues te las va a poner como una sola, porque ya no las va a poder distinguir por separado. Entonces, y muchos detalles anatómicos, cosas así, que son más pequeñas de esa resolución, pues no las va a ver, simplemente se van a perder ahí. Entonces, por ejemplo, ahí está la de, ¿cómo se llama? Radiografía. La radiografía estaría entre .08, .17. La milímetros, ¿verdad? La fluoroscopía, .125, mamografía, .03. Miren, por eso de la mamografía, bueno, está, de hecho, .03 a .05 también, ¿no? Entonces, pero .03, o sea, la mamografía, ¿se acuerdan que habíamos mencionado en la clase pasada? Que dadas las estructuras que va a buscar o clasificaciones, microclasificaciones que puede haber relacionadas con para el diagnóstico de, por ejemplo, de algún cáncer, un tumor benigno, pues por el tamaño que tienen necesitas este tipo de resoluciones. Por eso la mamografía es .03. Cuando si la mejor no requieres una resolución tan alta, pues hay, por ejemplo, la radiografía que está hasta .17, sube, ¿verdad? De .03 milímetros a .17. Y luego, por ejemplo, está la tomografía, que tiene .3, todo lo que tiene que ver con medicina nuclear, que puede ser el ¿cómo se llama? Está entre 2.5 a 5. El SPECT, 7 milímetros. PET, 5. Resonancia magnética, 1. Ultrasonido, .3. Entonces les decía, ya menores a eso, pues hay técnicas que, por ejemplo, si buscas algo que mida ya no te podría distinguir, ¿no? Algo de .01, por ejemplo, pues no, hay técnicas que no te la van a distinguir, o de .1, por ejemplo, y así, ¿no? Pero a veces, pues no necesitas una resolución tan alta y entonces son suficientes. Y bueno, esto ya creo que ya lo habíamos mencionado, pero otra vez nada más considerando, porque lo vamos a estar viendo mucho, la parte de que los planos anatómicos, ¿verdad? Donde tenemos el axial, el coronal, el transversal. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí se ve el rostro, puede ser un corte axial, transversal, también se le conoce. Para la del medio sería corte frontal o coronal y el sagital o lateral. Adicional a esto, podemos tener un plano que les conocen como oblicuo, que simplemente pues es esos son los que no, para más fácil, pues los que no entran en ninguna de estas, ¿no? Clasificación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, profe.
Ok, miren, y la otra cuestión sería, bueno, y ahora sí ya esta sería como una parte de introducción, y para ver un poco más ya en sí de las técnicas, pues es importante, digo, más bien vamos a comenzar con la parte de rayos X, ¿verdad? Algunos principios, ya vimos algo, ya mencionamos de rayos X, ya vimos algunas imágenes, pero vamos a verlo ya un poco a más detalle, a más profundidad. Sobre todo, recuerden enfocarnos en los principios fundamentales, cómo funcionan, cómo se generan estos rayos X, cómo interactúan con el tejido y esta parte pues, fundamental. Les dije, ya habíamos mencionado ciertas cuestiones, pero bueno, nada más un poco volverlas a ver, ¿no? Ya habíamos mencionado que, bueno, recuerden esa imagen, la imagen está de la mano, ¿verdad? Ya vimos que es de la esposa de Ron, y donde pues es la imagen, ¿no? La más famosa cuando de los rayos X, ¿verdad? Donde em, que, que se conoce, ¿verdad? Entonces, primero, bueno, vamos a hablar de los rayos X. Después, bueno, está la tomografía computarizada, que también está basada en los rayos X, ¿verdad? Bueno, y bueno, entonces en la parte de rayos X, como decía que con esto, bueno, con este descubrimiento, recibió el Premio Nobel de Física en 1901. Y de hecho, fíjense, ese premio, o sea, el rayos X, en realidad, un dato importante es que es el primer premio Nobel de Física. El primer premio Nobel de Física que se otorgó fue por los rayos X. Entonces, bueno. Entonces, bueno, ahí algo importante de rayos X, bueno, como después vamos a ver, de hecho, algo más detallado también sobre la parte de radiación, porque es importante, ¿no? Vamos a estar, estas técnicas pues tienen que ver con radiación. Y algo importante, por ejemplo, que los rayos X son radiación ionizante, que pues radiación ionizante, digamos que es como los rayos X es radiación de alta energía, pues se le considera como radiación ionizante que precisamente la energía puede dañar a nivel de enlaces moleculares que producirían, por ejemplo, pueden producir daño a nivel celular, por ejemplo. Y entonces, por eso el daño que puede haber, ¿no? El peligro, o sea, en radiación ionizante es algo que puede ser muy peligroso para el cuerpo humano, bueno, para lo biológico, y entonces deben de tomar en cuenta algunas consideraciones de seguridad, etcétera, que esas más adelante las vemos. La energía como tal son de 25 a 140 kiloelectronvolts. El electronvolt es como la unidad en la que se mide esta energía. La resolución de los rayos X está en milímetros, del orden de milímetros. Algo que habíamos mencionado así como parte de cuestiones históricas, ¿verdad? Habíamos dicho que muchas veces se cree que, les había mencionado que la mano esta que se ve de rayos X, algunos pensaban que muchas veces ahí la creencia está equivocada de que era de Marie Curie, ¿verdad? De María Sklodowska. Pero pues bueno, no, la confusión también viene porque, o sea, ella sí hizo, trabajó con rayos X, eh, pero más bien ahí fue en relación a que pues bueno, al ver las aplicaciones tan extensas, ¿no? Que había ya después del rayos X y que se fue hacia la parte médica, ella junto con su hija, Irene, creo que es, pues se propusieron, ¿no? Ahí el desarrollo de equipos de rayos X,
portátiles, bueno, portátiles para esa época, donde podrían llevarlas al campo ahí en la guerra, ¿verdad? Durante la primera guerra mundial. Y entonces se propusieron eso y pues se puso a aprender eso, se pusieron a aprender, ¿no? A rayos X, porque no era pues en realidad su fuerte, ¿no? Su fuerte es los elementos radiactivos, todo lo que tiene que ver con lo radiactivo, pero bueno, se aprendieron esas técnicas, los desarrollaron y los aplicaron para utilizarlos ahí en el campo. Y pues aumentaron, crearon esas unidades ahí que se ven con carros, digamos que podían llevar el equipo y hacer ahí los rayos, ¿cómo se llama? Las mediciones de rayos X. Entonces, pues bueno, eso es muy interesante, ¿no? Nada más como un dato adicional. Bueno, como saben, pues Marie Curie pues, fue 2 veces premio Nobel, 1903 en física y 1911 en química. Y su hija también, junto con su esposo, recibieron un premio Nobel después. Y fíjense, en el caso de esto de los rayos X, algo interesante fue que ahí hay 2 imágenes, ¿no? Una es del... había son 2 imágenes, fíjense, aquí una es del pie, ¿no? Una imagen del pie, una bota, ahí con una bota puesta, y la otra es de la mano de la esposa de Nicolás II, que el último zar de Rusia. Entonces, o sea, los rayos X, a lo que voy es que tuvieron, digamos que fueron muy populares, ¿no? O sea, después de que se desarrollaron, pues tuvieron bastante popularidad porque imagínense, es algo que o sea, es algo que no existía, en el cual tú podías ver a través de, por ejemplo, la piel de una persona, ¿no? Entonces, imagínense pues todo lo que causó, ¿no? De poder ver en el interior. Y entonces gente así como estos Aries que pues, hacían eso nada más como, pues ahora sí que como por gusto, ¿no? Así pues decían, ay, está padre, a ver, y pongo mi mano y ahí la tengo, mi foto, ¿no? De rayos X. Otro, por ejemplo, esto del zapato, porque incluso había máquinas de rayos X ¿cómo se llama? Que podían poner ahí el pie con el zapato y para ver, ¿no? Cómo el interior de la bota, te tomaban la foto y para ver cómo te ajustaba, ¿no? Supuestamente, y ahí, como una novedad ahí lo tenían. Entonces, pues bueno, la gente se emocionaba y todo, pero bueno, después supieron que eso era con al principio, ¿no? Y después se supo que pues el rayos X son el uso así indiscriminado, pues es muy peligroso porque, por lo que acabamos de decir, es radiación ionizante, tiene muy alta energía y esta ocasiona problemas de salud. Y pues eso no era el uso ideal, ¿no? De los rayos X. En ese momento fue muy popular, pero pues bueno, después ya se supo de las implicaciones a la salud y pues ya la gente ya lo dejó de usar así nada más como para cuestiones fuera de las necesarias, ¿verdad? Como esas 2 que pueden ver ahí. Pues miren, algo muy importante es todo esto de la radiación, porque les decía que vamos a ver técnicas y pues están basadas con radiación. Entonces, para definir todo esto de la radiación y radiación no ionizante, radiación ionizante, tenemos que pues enfocarnos al espectro electromagnético, ¿verdad? Entonces, los rayos X, o sea, la base de los rayos X es radiación, es una parte del espectro electromagnético. Aquí lo que ven es una visualización de este espectro electromagnético. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba, bueno, en la parte de arriba, esta imagen me gusta por la parte de que te da también las escalas, una idea de las escalas y todo está ahí, ¿no? O sea, es una imagen muy grande, pero en realidad están varias cuestiones aquí que podemos ver. Por ejemplo, bueno, acá en la parte de arriba, pues se ve aquí la longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, te da la escala, que es lo que van viendo acá, lo te da la longitud de onda en nanómetros, los electronvolts, que es aquí va la energía, la frecuencia en hertz, y bueno, acá son las aplicaciones, ¿verdad? De lo que hay. Entonces,
del espectro electromagnético, si empezamos así a la izquierda de su imagen, empezaríamos, vamos a poner como, voy a tomar la longitud de onda, ¿no? Entonces, la longitud de onda, que es lo que está ahí arriba, sería de mayor longitud de onda a menor longitud de onda, ¿no? O sea, de izquierda a derecha, voy a poner así como esa referencia. De la mayor longitud a la menor longitud de onda, en metros. No sé si está en metros. Entonces, por ejemplo, digamos, empiezas en más o menos el orden de 10 a la 2, que, bueno, de 10 a la 10 y luego 10 a la 2, ¿no? Que ahí estaría, bueno, entre, por ejemplo, 10 a la 2, pues ya sería un campo de fútbol, es decir. Y luego, por ejemplo, la frecuencia, estamos hablando de frecuencias de 10 a la 5, 10 a la 6 Hz, y estamos hablando de energía de 10 a la menos 9, 10 a la menos 8 electronvolts, ¿verdad? Entonces, aquí, algo que nos puede servir para esto de radiación no ionizante, podemos hablar de que, bueno, tienes una a mayor longitud, menor energía, ¿verdad? Y viceversa, cuando tienes una longitud de onda muy más pequeña, tienes una energía alta. Y la energía y la frecuencia están asociadas, o sea, una frecuencia a mayor frecuencia, mayor energía, ¿verdad? Entonces, ahorita en lo que empezamos por acá con lo que son más de mayor longitud de onda, pues aquí lo que podemos poner es que lo que es de mayor longitud de onda, tendríamos energías pequeñas, ¿verdad? Energía pequeña y frecuencias pequeñas comparadas con las demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, como tienes una energía pequeña, esa energía no es suficiente, por ejemplo, como para dañar, ¿no? Para poder interactuar con el tejido, porque entonces va a interactuar con el tejido, hablando de la parte biológica. Va a interactuar con el tejido y como es energía pequeña, pues no va a causar daño, ¿no? Más que hay algún punto en el que puede causar ciertas frecuencias, energías, pueden causar a lo mejor a nivel de un calentamiento a nivel ahí local, ¿no? O sea, se calienta, pero no pasa de ahí, ¿no? O sea, no va a llegar a destruir ya a nivel molecular. Entonces, es una energía pequeña, no hay problema, longitudes de onda grande, y eso empezaríamos, por ejemplo, lo que conocemos aquí con el espectro de radio, ¿no? Las ondas de radio. Entonces, las ondas de radio, pues ahí están, pues bueno, precisamente la parte aquí del radio, aplicaciones que podemos mencionar de las ondas de radio, estaría, bueno, o sea, obviamente las frecuencias estas de estaciones, la resonancia magnética. La resonancia magnética, vamos a ver que se basa en eso, en generar, ahí se generan frecuencias de radiofrecuencia. Aquí miren, 68.86 MHz por aquí. Tienes el FM, bueno, canales de esta parte de televisión, por ejemplo, los teléfonos. Y dentro del radio están las microondas, ¿no? Donde ya empieza, por ejemplo, el radar, los teléfonos celulares, el Wi-Fi, y bueno, obviamente el donde hemos escuchado más los microondas, pues el mismo orden, el horno de microondas, ¿eh? Que tenemos en la cocina. Entonces, estos se conoce como no ionizantes, en realidad, porque la energía es por el rango de energía en el que tienes, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, después de las ondas que bueno, la escala sería, para verlo en escala, pues sería a ver, ¿qué voy a poner? Creo que aquí se ve un poquito más. Entonces, estas son las aplicaciones de radio, ¿verdad? Estas son las aplicaciones de radio que les mencionaba. Y en escalas de radio estaríamos por aquí. Campos de fútbol, una persona, una pelota de béisbol, un clip sería lo más pequeño, ¿verdad? Eso sería. Ahora, si nos pasamos acá a la parte de... Y eso sigue siendo radiación no ionizante. ¿Verdad? Acá está aquí todavía. Voy a poner aquí. Miren, esta parte de aquí, a ver, no ionizante, esto está aquí. Voy a cortar un poquito. Mira, entonces luego ya después de eso, lo que tendríamos es, después de las ondas de radio, empiezan las ondas de terahertz. Terahertz, que sería 10 a la 12 Hertz.
Y esas ondas de terahertz, por ejemplo, aquí entra la parte de terahertz y se mezclan un poco con las ondas de también. Bueno, terahertz, por ejemplo, aquí hay unas cámaras, ¿no? Que pueden detectar este tipo de frecuencias y básicamente, ¿no? Lo que puede hacer. Y después de ahí, todavía estamos en radiación no ionizante. Y después aquí ya entra la parte del espectro donde aquí ya bueno, aquí ya se podrían hablar de las dos. Entre ya por ahí, todavía estamos en no ionizante, pero ya estamos cerca de la no ionizante. La no ionizante aún está la parte infrarrojo, el visible y el ultravioleta. Fíjense, algo interesante es que o sea, de la parte del espectro electromagnético que nosotros vemos, es nada más esta parte, ¿verdad? O sea, una parte bien pequeña, o sea, de todo el espectro ahí que les puse, nada más esta pequeña parte es la que nuestros ojos detectan, que va, pues bueno, aquí están lo que vemos con los colores, ¿no? Y la conocida como longitudes de onda del visible, porque es lo que vemos nosotros, que va del rojo al violeta. Antes del rojo está el infrarrojo. Todavía sigue el infrarrojo siendo radiación no ionizante. El infrarrojo, recuerden que todos los cuerpos que están produciendo calor, el calor genera radiación electromagnética en el infrarrojo. Por eso las cámaras de termografía tienen detectores para infrarrojo. Entonces las cámaras pueden ver el infrarrojo, por lo tanto detectan el calor sin necesidad de algún otro tipo de, no necesita más que simplemente detecta la radiación infrarroja, ¿verdad? Producida por el calor. Entonces, y asociado con la temperatura. Bueno, y luego entonces, no, nada más aquí está lo que vemos nosotros y el ultravioleta. Ahora, el sol emite en estas tres regiones. Emite en infrarrojo, emite en visible y emite en ultravioleta. En el infrarrojo, la parte del sol que recibimos del sol, la luz, digamos, que llega del sol, la parte infrarroja es la que el efecto que vemos es lo que calienta, lo que nos produce un efecto de que calienta, ¿verdad? El sol y te aumenta la temperatura. El calor del sol, digamos, sería el infrarrojo. Después, la luz visible, bueno, todo así, si ven al sol, ¿verdad? Pues ahí se ve como blanco, amarillo, pero bueno, es la mezcla de toda la longitud, como una mezcla de tiene todas las longitudes de onda mezcladas y pues se ve, ese es el efecto que da, ¿verdad? Y finalmente tiene una parte ultravioleta. La parte ultravioleta de la radiación que emite el sol, esa es la peligrosa del sol. Bueno, la infrarrojo, pues las quemaduras, ¿no? Eso se puede hacer. Si te pones mucho tiempo al sol, pues bueno, viene la quemadura. Pero digamos que la parte más peligrosa y que tienes que tener una poca dosis de eso es del ultravioleta. Por eso usar los bloqueadores. Los bloqueadores solares precisamente no dejan que se absorba esta parte UV, el ultravioleta. Porque la parte ultravioleta ya tiene más energía. Miren, si nos vemos aquí, la longitud de onda ya vamos bueno, la de visibles nanómetros, ¿verdad? Y el ultravioleta ya empieza después del 440 nanómetros y hasta 200 y tantos. Pero la energía ya aumentó aquí. Por ejemplo, en el infrarrojo tenías energías de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, también poquito así, de 1, pero ya el ultravioleta empiezan órdenes de energías de 10 a la 2, por ejemplo, entonces ya 100, ¿verdad? O sea, ya dos órdenes de magnitud. Entonces, con respecto de esta. Entonces, pues ya esas órdenes de magnitud de energía, esos son lo que ya son más energéticas y esas ultravioleta ya tienen energía como para romper enlaces moleculares que pueden dañar a nivel de ADN, por ejemplo. Y pues eso es lo del cáncer, ¿verdad? Puede producir hay mutaciones que generen el cáncer. Entonces, esta es la parte peligrosa, porque si se fijan aquí les dice la imagen, radiación ionizante, esto que ven en amarillo, miren, aquí ya entra la ultravioleta. Entonces, aquí, a partir de aquí, peligro, ¿verdad? Porque es ionización y es daño a nivel de ADN. Entonces,
Y bueno, como aplicaciones del infrarrojo, ultravioleta, pues están, por ejemplo, telecomunicaciones, los controles remotos, ¿verdad? La visión nocturna, bueno, falta aquí la termografía, la luz visible, pues las lámparas. Ultravioleta están estas cámaras de, ¿cómo se llama? Para bronceado, la parte de cuestiones ahí del blanqueamiento de los dientes. Y entonces, bueno, eso sería la parte de ultravioleta. Entonces, acuérdense, a partir de ultravioleta, ahora ya estamos en la radiación no ionizante. Para ver la escala un poquito de esto que mencionamos, sería infrarrojo, visible y ultravioleta. Pues están, por ejemplo, el tamaño, ¿qué escala serían? Estamos hablando de escala de células, por ejemplo, las células de la sangre, los virus, las bacterias, pues ya es ese orden, ¿no? Que equivale a infrarrojo, ultravioleta. Bueno, y ahora vamos a enfocarnos en la radiación ionizante. Ya dijimos que es la ultravioleta, ¿verdad? La escala para la radiación ionizante en cuanto a escalas de tamaños, estamos hablando desde virus, el ADN tiene ese tamaño, los átomos, el núcleo atómico. Entonces la radiación ionizante tiene tanta energía que te puede dañar a nivel de y aparte pues está esta escala, si se fijan, del ADN, o sea, tiene la misma escala, por lo tanto puede interactuar aquí con ella. Y en la radiación ultravioleta ionizante ya son energías de 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, o sea, de varias órdenes de magnitud mayor a la del K. Ahí, ¿cuáles entran? Aparte del ultravioleta, entra los rayos X, los rayos gamma. Y bueno, los rayos X, pues la que se conoce más, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Los rayos X, 80 kiloelectronvolts. La tomografía computarizada, también, bueno, ¿cómo se llama? Lo de los aeropuertos, ¿verdad? Para ver ahí las maletas. Y los rayos gamma entraría la PET, PET está aquí, y los rayos gamma, que vienen del espacio, rayos gamma producidos por cuerpos celestes, ¿verdad? Entonces ya eso es energía que estaría en el espacio. Así es, entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver, todo lo que está relacionado con el espectro electromagnético y, y que, bueno, como van a ver, hay varias técnicas que son de radiación no ionizante y radiación ionizante. La de radiación ionizante se debe tomar mucho en cuenta la dosis a la que está expuesta, ¿verdad? O sea, no pueden estar usando esa técnica con un paciente así indiscriminadamente. Tiene un cierto límite de exposición y por lo tanto, por el peligro que corre. La no ionizante, como les menciona ahí, algunas cuestiones son, por ejemplo, que induzca corrientes o lo del calentamiento, sobre todo. Puede haber un cierto calentamiento por la exposición a estas de no ionizantes, pero como lo del infrarrojo, ¿no? Que les decía el sol. Pero la parte ionizante, que sería, por ejemplo, en el sol ultravioleta, es la de mayor peligro, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta al respecto? No, profe. Ok, entonces, bueno, de hecho, entonces esto es como parte de, es importante saberlo porque como le decía, y ahora nos vamos a estar enfocando también diferentes técnicas y tenemos que saber cuáles son ionizantes, cuáles no, de dónde, y saber que la fuente o en lo que se basa proviene de una parte del espectro electromagnético, las diferentes técnicas, y que adicionalmente eso, pues hay algunas cuestiones de seguridad, de efectos biológicos, debido a la naturaleza de la radiación, ¿verdad? Bueno,
Bueno, no sé si hay alguna, si no hay alguna pregunta, aquí terminaríamos. Bueno, también ya les dejé en el chat la forma de acceder al Didactic para que lo puedan hacer. Cualquier duda, pues me pueden escribir aquí al chat del Teams. Y pues ahí las trato de resolver. Sí, gracias, profe. Perdón. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, aquí terminamos y nos vemos el siguiente.